de la charla. Bueno, compañeros, la idea es no hacer una charla muy extendida en el tiempo porque me interesa que haya un debate, un intercambio con ustedes. Pero creo que uno cuando tiene que abordar este tipo de charlas en donde se está conmemorando una fecha muy importante de nuestra historia, siempre está la disyuntiva de por dónde arrancamos. Si arrancamos analizando, caracterizando o hablando acerca de los hechos del 24 de marzo de 1976, o arrancamos desde la actualidad para ir o encontrar las coincidencias con aquellos hechos políticos y por lo tanto encontrar la vigencia del 24 de marzo hoy. Porque esto no se trata de un acontecimiento que los chicos ven en un manual de la secundaria, sino que en aquella fecha, en aquel tiempo, se procesó una lucha política que sigue estando vigente hoy. Y a lo largo de la charla ustedes se van a ir dando cuenta de cuál es esta vigencia. Creo que lo más importante, sobre todo hablando aquí donde estamos, en la Asamblea de Santander, es lo que nos contaba recién los compañeros de aquí del Polo. ¿Cuál es la realidad de los trabajadores desocupados hoy? Y desocupados entre comillas porque aquellos compañeros que son beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son compañeros que trabajan, que changuean, que trabajan en negro, porque todo el mundo sabe que con un plan social no alcanza para llegar a fin de mes y hoy menos que menos. Entonces charlábamos, por ejemplo, con Yerko esta realidad desesperante que tiene que ver con que el gobierno hace ya algunos meses ha cortado las partidas de alimentos para los comedores. Y uno piensa en una situación como la actual, donde tenemos una inflación trimestral que roza el 60%, donde los precios de los alimentos son los que más suben, alimentos y vestimentas son los que más suben de todos los precios, donde ya tenemos declarado un aumento en el servicio de gas, aumenta el colectivo, aumenta las prepagas, va a aumentar el servicio de luz, el servicio de agua. Uno tiende a creer que cortar los alimentos en una situación en donde los salarios y los ingresos de los trabajadores están en caída libre es criminal. Pero en los términos de la cabeza de los que gobiernan y de los empresarios que ellos representan, esto tiene una lógica. El corte de partidas de los alimentos para los comedores y el congelamiento de los planes Potenciar tiene que ver con inmediatamente la política del gobierno de congelar el presupuesto del 2024. Yo no sé si ustedes se acuerdan que a fines del año pasado, no, del otro año, del 2022, nosotros nos movilizamos, me acuerdo yo perfectamente porque el Polo fue ahí la fuerza motriz de la movilización. Nosotros nos movilizamos en noviembre, si no me equivoco, contra el presupuesto de Sergio Massa, que en su momento, de Alberto Fernández y Sergio Massa, que era ministro de Economía ya, porque planteábamos que Massa, allí en el 2022, en el presupuesto, que es la plata que va a destinar el Tesoro para el pago de las escuelas, para sostener las escuelas,
escuelas, para sostener los hospitales, para sostener la obra pública, las obras que se hacen en los barrios. Eso es el presupuesto. Sergio Massa había elaborado ese presupuesto proyectando una inflación para el año pasado del 60%, cuando ya en fines de 2022 era sabido que la inflación iba a superar holgadamente el 70%. Entonces nosotros nos movilizamos en ese momento al Congreso. Se van a acordar que habló Jorge o Marcelo, no me acuerdo, en la camioneta, ahí de espaldas al Congreso, denunciábamos que eso ya era un ajuste para todas las partidas sociales y que eso iba a redundar en reducción de los ingresos de los planes, reducción de los ingresos, reducción de las partidas para los alimentos de los comedores, reducción de la partida para las escuelas, bla, bla. Fue así efectivamente, porque durante todo el año pasado nosotros nos movilizamos sistemáticamente todas las semanas pidiendo el aumento de los alimentos y el aumento, ¿qué decíamos nosotros? La calidad y la cantidad de los alimentos, ¿sí? Aceite, azúcar, harina y aumento de la cantidad. La misma política de congelar el presupuesto la repitió Javier Milei cuando asumió. Él dijo: el presupuesto para el año 2024 va a ser el mismo que el año 2023. Es decir, que nosotros, que este año el gobierno piensa mantener todos sus gastos, vuelvo a repetir, mantenimiento de escuelas, pago de salarios de docentes, pago de salarios de médicos, mantenimiento de hospitales, mantenimiento del envío de alimentos a los comedores. Todo ese gasto, ¿sí? Dijo Milei, va a ser el mismo gasto que en 2023. Pero ¿cuál es la diferencia ahora que ya es agravada? Que tenemos una inflación que va a un ritmo mayor que la del año pasado. Es decir, que Javier Milei congeló el presupuesto 2024 en un contexto inflacionario agravado con respecto al del año pasado. Y con esa medida tomada se entiende por qué toma la medida criminal durante diciembre, enero, febrero de cortar las partidas de alimentos, de empezar con alguna baja por acá, otra baja por allá de lo potencial, y ahora empiezan todas estas medidas cuyo objetivo es, ellos dicen que los compañeros entren a trabajar. Los compañeros, ¿cómo entran a trabajar si lo que hay en las industrias y en los lugares de trabajo son despidos? Entonces es evidente que el gobierno tiene el objetivo no solo de sostener esta situación de ahogo de los comedores, sino incluso tiene como objetivo hacer desaparecer los planes potenciales. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque en los medios o muchos periodistas dicen, bueno, porque este es un loco, es un criminal, es un esquizofrénico. No, hay una lógica. El gobierno, como lo dice repetidamente Javier Milei, tiene el objetivo de pagar la deuda externa. Una deuda que, para que ustedes se den una idea, es de 600.000 millones de dólares, pero para que ustedes se den una idea es 1,5 veces lo que produce la Argentina en un año. ¿Sí? Es decir, es como si ustedes tuvieran una deuda que fuera 1,5 veces lo que ustedes ganan de salario en un año. Imposible de pagar. Imposible de pagar, sobre todo en la situación económica de la Argentina en la actualidad. Pero el gobierno está creído de que esto es posible, de que hay que pagar la deuda. El pago de la deuda es una exigencia de
los empresarios, del empresariado nacional, porque las fábricas, por ejemplo, les doy un ejemplo, Techin, que es una fábrica, o Acitar, que son fábricas que producen caños de acero, chapas para la obra pública, para los gasoductos, para los puentes. Ese empresariado, para trabajar todos los años para mantener la fábrica funcionando, se financian en el exterior. Entonces, para que ese empresariado pueda acceder al financiamiento exterior, el país tiene que tener una buena conducta con respecto a la deuda. Ese empresariado es el primero que exige que el gobierno pague la deuda y que restablezca la situación financiera para que ellos puedan volver al mercado internacional a pedir crédito para hacer funcionar sus negocios. Ahora, las condiciones que el capital extranjero, los grandes bancos, que son nuestros acreedores, el FMI, al que siempre mencionamos, que es el Fondo Monetario Internacional, uno de nuestros acreedores, las condiciones que estos organismos piden para poder refinanciar esa deuda y seguir pagando esa deuda son simplemente incumplibles. Y esto ustedes lo van a entender perfectamente porque hay algo que sucede con mucha regularidad entre los trabajadores, y es que le dan tanto a la tarjeta, y muchas veces a la tarjeta de crédito me refiero, y muchas veces la tarjeta empieza a cumplir la función de financiar el alimento del hogar, que llega a un punto en donde no pueden pagar más. ¿Y qué hacen? Van al local de efectivo sí o tarjeta naranja y dicen: necesito una refinanciación. Entonces las chicas o los chicos de efectivo sí, de tarjeta naranja, dicen: bueno, perfectamente, con muy buena onda, negocian entre comillas, les ofrecen una financiación, pero que tiene un interés que duplica o triplica el interés que ustedes ya pagan con una compra normal de la tarjeta. Bueno, en el caso de nuestro país es parecido. En el caso de la financiación de la deuda externa, viene el FMI y le dice: bueno, ¿cuál es el estado de tus cuentas? ¿En qué gastás vos? Y bueno, nosotros gastamos en escuelas tanto, en hospitales tanto, en la policía tanto, en obra pública tanto. Y el FMI, que es nuestro acreedor, viene y dice: bueno, hay que empezar a recortar gastos. Y ahí es donde vienen todos los recortes que el gobierno hace, pero que no son recortes irrelevantes. Son recortes en la parte del presupuesto más importante, en la parte del presupuesto que tiene que ver con la fuerza motriz de la sociedad, que son los trabajadores, nada más y nada menos que la salud, la educación y la alimentación de los trabajadores. El gobierno de Milei asumió, durante toda su campaña, prometió que iba a sanear las cuentas, el déficit fiscal le llamaba él, que tanto repetía del déficit fiscal. El problema de la Argentina es el déficit fiscal. Yo lo voy a solucionar, yo voy a hacer que las cuentas den y vamos a resolver el problema de la deuda. Incluso en algún momento alardeó con que él no iba a tener ningún problema con el FMI porque él iba más a fondo que el FMI en el ajuste. Es decir, yo soy más ajustador que los que me vienen a refinanciar a mí. Y sin embargo, a pesar de todo el alardeo del gobierno de que iba a solucionar este problema, lo agravó. Es decir, Milei asume el 10 de diciembre y hoy que estamos a 15 de marzo, a solo 3 meses de haber asumido él, solamente para darles un ejemplo, el Banco Central ya tiene $10.000 millones de deuda más. Es decir, que él, en vez de resolver el problema de la deuda, lo agravó. El Banco Central está más endeudado que en diciembre del 2023. Y la inflación la agravó. Él planteó que la iba a resolver, la agravó. Y se va a agravar más todavía
porque él le prometió a los bancos locales que si, se lo voy a explicar en forma muy simple para que lo puedan entender. El gobierno entiende que cuantos más pesos hay en el mercado, más se acicatea la inflación. Entonces dice, vamos a sacar los pesos del mercado para frenar la inflación. ¿Y cómo lo hace? Le ofrece a los bancos locales, al Banco Río, al Banco Francés, al Santander, Banco Río no existe más, el Banco Santander, el Banco Francés, un bono de deuda, otra deuda más. Entonces vos dame los pesos que tenés por este bono y yo te doy una tasa de interés. Y si el día de mañana la cotización de este bono cae, no te es tan rentable, yo te prometo que yo te lo compro. La deuda, para llevar adelante esta operación, es tan grande en pesos que si todos los bancos se arrepintieran de haber comprado el bono y van al central a pedirle que se los pague, el gobierno tiene que darle a la maquinita de pesos como nunca antes vimos. Por lo cual va a inundar el mercado de pesos y los bancos se arrepienten del bono que compraron. Entonces agravó la deuda, agravó el problema de la inflación y por la vía del recorte del presupuesto agravó la situación social. Porque hablábamos recién con compañeros que en muchos casos, en muchas familias, la situación es desesperante. Porque no solo se han cortado los alimentos a los comedores, sino que muchos de los compañeros que hacían changas, se le cortó la changa. ¿Por qué? Porque el trabajador que tiene un peso de más y que le paga al compañero que hace la changa para que corte el pasto, para que haga un arreglo a la casa, cuando a ese trabajador no le alcanza la plata del salario para llegar a fin de mes, lo primero que corta ¿qué es? El arreglo de la casa, y se cortó el pasto yo, y si quería hacerle una piecita más a los nenes, bueno, me guardo, la hago cuando mejore la situación, y eso es menos changa a los compañeros que viven de ese tipo de trabajo. Entonces la situación, lejos de mejorar, se agravó y el gobierno ahora tiene un problema que es que no ha solucionado el problema de la deuda, no ha solucionado el problema de la inflación y tiene el problema también de que no tiene apoyo en el Congreso y que no tiene el apoyo de las provincias, o que está haciendo grandes malabares para que las provincias le den las facultades especiales que él está pidiendo para llevar todas estas medidas a fondo. Por ejemplo, en el día de ayer, el DNU que él sacó en enero, si no me equivoco, se votó en el Congreso. El DNU que el presidente saca puede ser rechazado si es votado puede ser derogado si es votado en contra por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados simultáneamente. Ayer se discutió en la Cámara de Senadores y fue rechazado. Lo que quiere decir que ahora, como en el caso de la ley Omnibus, Milei tiene que volver a la Cámara de Diputados y negociar con los diputados que responden a gobernadores para que le voten el DNU. En el DNU hay toda una serie de medidas de desregulación muy beneficiosas para los empresarios y está sobre todo, lo más importante, la reforma laboral. Aunque la reforma laboral fue suspendida por la justicia, por la Corte, con el argumento de que por ser una cuestión tan sensible se tenía que discutir en el Congreso, el problema que Milei tiene es cómo lograr que los diputados le otorguen las facultades especiales. Ya dijo que aparte del DNU va a mandar una ley de reforma laboral. Entonces, el gobierno llega a los 3 meses de vida con una situación
social agravada y con una crisis política, porque la votación en el Senado se hizo, según lo que están planteando los medios, expresó una ruptura entre Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta, y Javier Milei, que es el presidente, que no quería que se discuta en el Senado, y Victoria Villarroel dice, bueno, no lo pude extender más, no lo pude dilatar, tuve que hacerlo votar en el Senado. Y el Senado lo rechazó, lo cual es un golpe político para el gobierno, porque ahora tiene que negociar con los gobernadores para que le voten afirmativamente en el Congreso y entonces el DNU siga vigente. ¿Por qué yo les cuento, digamos, este estado de situación del gobierno? Porque en el medio de esta situación, en el medio de esta crisis política, se desenvuelve un golpe a los trabajadores, que no solamente afecta a los desocupados, a los compañeros que cobran el plan potencial y que además changuean, sino también a los ocupados, porque en las fábricas y en los lugares de trabajo está habiendo despidos. En la UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica, en una fábrica muy importante que se llama Sindal, que está en Campana, hay un conflicto porque la fábrica está cerrada y la patronal planteó que no va a abrir hasta finales de este mes. La intención de la patronal de metalúrgica, de Asindar, pero de todas las patronales en general, es que el caos económico que generan todas las medidas tomadas por Milei se descargue sobre los trabajadores, que la crisis amedrente a los trabajadores, que los despidos amedrenten a los trabajadores para quebrarles el espinazo y meter la reforma laboral. ¿Por qué? Esto lo vemos en forma práctica, en todos los lugares a donde vamos que hay conflicto. El compañero que está despedido, cuando vuelva a buscar trabajo, con la desesperación de agarrar el trabajo para poder parar la otra, va a agarrar un trabajo en cualquier condición. Y el compañero que quedó adentro del lugar de trabajo, que se salvó de la purga, por ejemplo, pongamos y una serie de derechos adquiridos, como por ejemplo tener un convenio colectivo, tomarse una licencia en el caso de las compañeras cuando están embarazadas, tomarse una licencia si tienen al hijo enfermo, tener las vacaciones pagas, tomarse las vacaciones y cobrarlas, todos esos derechos con una reforma laboral serían barridos. Entonces, como ven, el gobierno y las patronales actúan en tándem y los capitalistas son los más interesados en que este caos económico permanezca, y ellos aprovechan porque dicen, bueno, yo con la situación que tenemos, con el tema del cepo, del dólar, de la inflación, yo no puedo producir, yo tengo que cerrar la fábrica, tengo que despedir, tengo que ajustar personal porque así no se puede producir. Plantean los patrones, los invito a que piensen en una fábrica, busquen quiénes son los dueños, de los más conocidos por supuesto, y se fijen cómo piensan hoy. Dicen, no, así no se puede producir, tengo que despedir. Bueno, pueden resolver la situación de otra manera, pueden sostener el plantel y bajarse ellos su tasa de ganancia, porque después de todo, mientras las vacas fueron gordas, ustedes se llevaron las ganancias y hasta incluso las fugaron al exterior. Ahora que las papas queman, lo primero que hacen es rajar trabajadores. Entonces, evidentemente, las patronales y el gobierno actúan en forma aliada para meterle a los trabajadores la reforma laboral. ¿Cuál es el rol de los sindicatos y de la burocracia de los sindicatos y de las organizaciones sociales, también me refiero, ante esta situación? Bueno, es lo que la gente votó. Milei es el del 56%. Nosotros dejemos que esto pase, dejemos que la crisis pase, y cuando los trabajadores hayan entendido por todos los palazos que recibieron que votaron mal,
Ahí vamos a volver nosotros. En el 2027, hay 2027 dice, por ejemplo, el PJ y el kirchnerismo. Y la burocracia sindical, quiero antes aclarar esta situación, frente a todo este ataque al salario, con los despidos, en el caso de las organizaciones sociales con el corte de partida, con el congelamiento de los planes, que es un ataque estratégico, en vez de responder en forma contundente con la misma fuerza que tuvo el ataque, llamó un paro allá por mediados de enero, fines de enero, y planteó que bueno, que había que tratar de dialogar con el gobierno, porque tenemos que dejarlo gobernar, está empezando, decía Moyano, compañía. Algunos dirigentes sindicales, por ejemplo, el dirigente sindical del Sindicato de Comercio, que se llama de apellido Cavalieri, incluso había dialogado y había acordado con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, algunas reformas laborales, ya haciendo punta de lanza. Bueno, mirá qué predisposición que tenemos nosotros los sindicalistas, mirá qué dialoguistas que somos, que ya estamos dispuestos a acordar incluso algunas reformas, con el argumento de que los convenios laborales son viejos, están desactualizados, hay que actualizarlos, en la época de la digitalización, de las computadoras, los patrones requieren otro tipo de trabajadores, en otras condiciones nos tenemos que actualizar. Bueno, perfecto, pero eso no tiene por qué redundar en una quita de derechos. El rol de las direcciones de los sindicatos, de la CGT, de la CTA y de las organizaciones sociales es hacer la plancha hasta el 2027 en total consonancia con el partido del que son parte, con el PJ. Y el PJ tiene esa posición, porque si bien uno ve a Axel Kicillof, por ejemplo, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo soy de Merlo, sería mi gobernador, que es un kirchnerista de raíz. Él aplica en la provincia de Buenos Aires la misma motosierra que aplica Milei a nivel nacional, porque él, que tiene que hacerse cargo de los salarios de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ha dado un 9% de aumento y dijo, yo 9% porque el gobierno nacional no envía a las provincias las partidas que tienen que enviar. Entonces él aplica en la provincia más rica del país, en donde hay muchos dueños de tierras que tienen ganancias fenomenales con la producción de soja, en la provincia más rica del país y más poblada, el gobernador le da a los docentes un 9% de aumento en un trimestre donde la inflación, recién dijimos, araña el 60%. Entonces, como ven, sean mileístas o sean del PJ, los intendentes ni hablar, todos gobiernan recortando con la motosierra las partidas presupuestarias. Ellos colaboran, por eso nosotros siempre decimos son colaboracionistas. Colaboran con el gobierno de Milei con el pretexto de que tiene que gobernar, hay que dejarlo gobernar, es lo que la gente votó. Bueno, pero un ataque a la población de las características de las que estamos teniendo requiere de parte de la dirección sindical una respuesta contundente. Y por lo menos de un partido que se dice nacional y popular requeriría al menos una oposición contundente también. ¿Y por qué no pasa esto? Porque colaboran en la conciencia de que la situación social es tan grave que esto va a llevar a un estallido social. Y acá esta es la parte que más me interesa que ustedes retengan, porque los trabajadores no se van a quedar un año en la casa muriéndose de hambre. Nunca fue así. Primero en la historia nunca fue así. Y ahora vamos a retomar el 24 de marzo. Nunca fue así. Y ya incluso en la prensa, en los diarios y en la tele, los periodistas
casa cómo los nenes se le mueren de hambre. Va a salir a pelear. Entonces, en la conciencia de que esta situación de gravedad va a llevar a un estallido, es que todos los partidos, sean del oficialismo o sean de la oposición, sean de Milei, sean del PRO o sean del PJ, todos colaboran en mantener un cierto halo de paz entre los partidos, a pesar de que esa paz muchas veces es rota por los desacuerdos, como pasó ayer en el Senado. Entonces, compañeros, ¿qué es lo importante de esta situación política que yo les estoy contando? ¿Y qué tiene no sé si de coincidencia, pero en dónde están las similitudes con lo que pasó el 24 de marzo? Porque el 24 de marzo del 76, el golpe militar tuvo un objetivo político estratégico. Porque durante los 4 o 5 años anteriores, desde el 69 que se dio el Cordobazo, el levantamiento de los trabajadores de las fábricas, que empezó por las fábricas automotrices, pero que se extendió a los trabajadores del resto de las fábricas y hasta incluso de los vecinos de Córdoba, fue un levantamiento que marcó un viraje de la clase obrera y una radicalización de su vanguardia. Y desde el 69 hasta el 75 hubo una huelga atrás de la otra en los lugares de trabajo, en donde los trabajadores echaban a las comisiones internas que respondían a los burócratas sindicales. Cansados de que el burócrata le diga, no podemos protestar por esto, no podemos protestar por lo otro, no podemos protestar por aquello, los mismos trabajadores en las fábricas se cansaron de esas direcciones y los empezaron a expulsar. El Cordobazo fue el punto de viraje y la experiencia, si se quiere, más acabada de estas luchas fue la huelga general del 75 contra el Rodrigazo, que se formaron coordinadoras fabriles en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y que tuvo como fin derribar el ajustazo del que en ese momento era el ministro de Economía, que era Celestino Rodrigo, que había devaluado la moneda y había pegado un aumento en las tarifas de las naftas. Y los precios habían aumentado tanto, y el gobierno en ese momento, que era el gobierno nada más y nada menos que de Perón, tenía pisadas las paritarias, que terminó estallando una huelga general. Entonces, esa experiencia de activistas en los barrios y en las fábricas que empezaban a darse cuenta cuál era el rol que estaba jugando la dirección de los sindicatos en favor del gobierno y que se empezaban a poner de acuerdo y decían, vamos a hacer un agrupamiento, vamos a rajar a estos tipos de la comisión interna porque no defienden nuestros intereses, defienden los intereses de la patronal. Empezaban a organizarse, empezaban a hacer paros, empezaban a hacer huelgas. Ese proceso es el que tuvo el objetivo la dictadura de cortar de cuajo. La dictadura del 24 de marzo de 1976 viene a cortar un proceso político, que era el de la renovación y la radicalización de una vanguardia obrera, que estaba empezando a hacer un camino, una experiencia política propia. Estaba rompiendo con las direcciones burocráticas. Para que esa vanguardia obrera llegue a la conclusión de que necesitaba, de que para defender sus propios intereses ya no tenía que confiar ni en el partido peronista, ni en la burocracia sindical de la CGT, y que necesitaba un partido propio, faltaba poco. Pero era una tendencia política que ya la clase obrera estaba recorriendo. Hoy tenemos algunas similitudes con esa situación, porque como yo les mencioné recién, es inminente
un estallido. Entonces, el punto es, ¿quién va a dirigir políticamente ese estallido popular? Pues los trabajadores van a empezar a pelear por el salario, por las condiciones de trabajo, por el alimento de los comedores, pero el punto de los puntos es quién dirige políticamente a esos trabajadores que se van a empezar a rebelar. Y ahí es el punto que nos une con aquella experiencia del 24 de marzo. Porque nosotros en política obrera entendemos que los trabajadores tienen que gobernar, tienen que tener su partido propio. Ni el PJ, ni Milei, ni ningún partido que defienda a las patronales. Su partido propio, que defienda su programa propio, que son el salario, que son las condiciones de trabajo, que son las condiciones de salud, la educación. Ahora, eso requiere de una conciencia de la necesidad del partido propio. Y eso requiere de una independencia de los partidos políticos patronales, que son los que están colaborando con Milei, aunque digan que son oposición, y de las direcciones sindicales que en la tele y en los diarios putean a Milei, o como Pablo Moyano, que es muy dado para hablar y criticar a Milei, pero que por lo bajo y en la práctica colaboran con él. Porque no organizar una huelga general en las condiciones de este ataque es una colaboración. Entonces, acá viene un punto que yo no quiero dejar de mencionar antes de terminar, y que tiene que ver con una polémica que nosotros tenemos con la izquierda. Porque en este 24 de marzo, que ahora vamos a tener la movilización, ustedes saben que, bueno, como ahora ustedes van a tener la movilización del 18, ¿cómo se organizan las movilizaciones? Se juntan los dirigentes de todas las organizaciones, se sortean las posiciones que va a tener cada organización en la columna, se discute cómo va a ser la seguridad, sobre todo ahora en la era del protocolo, y se ponen de acuerdo en un documento en algunos casos. Bueno, un documento, un comunicado que hacemos todas las organizaciones y que cuando la columna llega a la plaza se lee. Eso se discute en reuniones que hacen los dirigentes de las organizaciones, generalmente con alguna antelación a la movilización. En las reuniones de organización del 24 de marzo, los partidos del FITU y muchas organizaciones de derechos humanos se planteó una polémica porque plantearon que la movilización del 24 de marzo, en conmemoración de los 30.000 desaparecidos y de repudio a la dictadura, y que tiene toda una serie de consignas que todavía no han sido resueltas, como por ejemplo la apertura de los archivos, en donde se podría saber, por ejemplo, dónde están muchos de los compañeros desaparecidos y asesinados, el enjuiciamiento de muchos militares de cuadros medios y de la cúpula que aún no han sido apresados. En esta reunión, los partidos de la izquierda y varias organizaciones plantearon que, como estamos frente a un gobierno de un ultraderechista que ataca a los trabajadores y que es un fascistoide, es necesario marchar en unidad. ¿Qué significa para los partidos de izquierda, del FITU, y para estas organizaciones marchar en unidad? Marchar con el PJ y con el kirchnerismo, con las organizaciones kirchneristas y con las organizaciones que todas ellas comulgan, beben de una misma fuente, que son del PJ. Por ejemplo, nos encontraríamos marchando con los gobernadores el 24 de marzo, o con los intendentes, que todos ellos llevan adelante el recorte presupuestario del que estuvimos hablando recién. O marcharíamos también con Pablo Moyano, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, dirigentes de los sindicatos de la CGT y la CTA,
que no solo hoy nos llaman a la huelga para defender el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que son buchones en los lugares de trabajo de los activistas. Y cuando hay un trabajador que levanta la mano y se opone a lo que dice el delegado de la burocracia, la patronal lo raja. Entonces, y ni hablar de Gerardo Martínez, que es el dirigente de la UOCRA, que es el sindicato de la construcción, que colaboró en la misma dictadura, fue parte del famoso batallón 601, que hacía tarea de inteligencia y buchoneaba a trabajadores de su gremio para que el gobierno de la dictadura los secuestre. Entonces, en esta idea de marchar en unidad contra el gobierno de Milei, los partidos del FITU nos están llevando a marchar con los que colaboran con Milei y con los que en su momento colaboraron con la dictadura. Esto es muy importante, compañeros, porque si, como yo planteé hace un rato, el problema fundamental político para los trabajadores es la construcción del partido propio y de la independencia de los trabajadores, no podemos permitir que en una fecha donde recordamos un acontecimiento político donde la patronal intentó cortar o descabezar a los trabajadores de sus direcciones políticas, de sus propias direcciones políticas, porque eran activistas que luchaban por las condiciones de trabajo, por el salario, por las libertades políticas de los trabajadores para opinar y oponerse adentro de los lugares de trabajo, ¿sí? Si nosotros estamos planteando que el problema político que se presenta es esa independencia, no podemos ahora, el 24 de marzo, marchar con los partidos patronales. ¿Qué vamos a marchar? Con los aliados de las mismas patronales que quisieron descabezar a nuestros compañeros en el 76, que descabezaron a la vanguardia del 76. Vamos a marchar con los partidos de las patronales que hoy le exigen al gobierno el ajuste para pagar la deuda y para que ellas puedan acceder al mercado internacional. Vamos a marchar con los partidos que dicen dejémoslo gobernar a Milei y que pase el corte de partida de alimentos para los comedores, el congelamiento de los potenciales. Entonces, en este planteo que aparentemente parece un planteo válido, que es marchar contra el fascista de Milei, nos quieren llevar al callejón sin salida de marchar con los colaboradores de Milei. Bueno, compañeros, no la quiero extender más, pero me pareció importante plantear estas tres cuestiones. Y bueno, dejamos el micrófono abierto para que hagan la pregunta que quieran, el comentario que quieran, la reflexión que quieran dentro de su experiencia, su comprensión de las cosas, y la discutimos colectivamente. Muchas gracias. Primeramente, Patricia, la verdad es un orgullo que estés acá. Simplemente para recordar a los compañeros, Patricia era la candidata a la vicepresidencia por Política Obrera y sinceramente la verdad es un orgullo tenerte acá. Bueno, lo que quería más o menos pedirte también y preguntarte también es que la manera en que nosotros estamos pasando este tiempo, esta situación, esta crisis, la manera en que el gobierno se ensañó con los trabajadores, sobre todo con la clase obrera, con los trabajadores desocupados, que ahora en vez de se jactan, hay tanta alegría por parte del gobierno que ahora se están jactando mucho
porque bajó el déficit y demás, pero cuando sin embargo en los barrios más humildes la gente se está muriendo, hay mucha gente que se siente con una mano en la cabeza y prácticamente nos están ahogando. Ante esta situación, Patricia, quisiera que refuerces el ánimo de los compañeros, sobre todo ahora, que en este momento tan complicado entre las familias y entre nuestros hijos, donde tuvimos anteriormente la peor Navidad de toda la historia, bueno, por lo menos de estos últimos tiempos, tuvimos ahora incluso reciclar útiles escolares para que nuestros hijos vayan a la escuela, reciclar mochilas del año pasado, incluso con mucha gente hizo lo que pudo, y ante esta situación reforzar la convocatoria, levantar el ánimo acá con Patricia, le pediría eso, una charlita extra, para levantar el ánimo de todos los compañeros que se sienten presionados, hundidos, derrotados, sobre todo en esta situación donde ya no podemos más y donde nosotros no queremos esperar a que mi ley termine los 4 años. Nosotros no queremos esperar ni siquiera hasta fin de año. Queremos reforzar, pedirle a Patricia que reforcemos la convocatoria para que realmente la única solución que tenemos nosotros es que mi ley se vaya, es que este gobierno se vaya, porque este gobierno se está burlando de nosotros, este gobierno nos está pisoteando. Bueno, y al final, señoras y señores, ustedes son la casta, nosotros somos la casta. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo respecto de la movilización del 18? Respecto de la situación en los barrios, de los comedores, que por lo que estuvimos charlando varios están sin funcionar. Bueno, perdón, compañeros, buenas tardes. Bueno, la realidad, lo que el compañero habló, la verdad que en el barrio, en toda Argentina, estamos nosotros, hay gente que legalmente ya no tiene ni para comer, han subido los alquileres, tampoco ya no pueden hacerse atender en los hospitales, y la verdad que también nosotros necesitamos que nos den un aliento para poder seguir apoyando. Los comedores no tienen absolutamente nada, ¿no? Hay niños que comían en los comedores, venían a tomar su merienda, y ahora no tenemos nada para compartir, porque nos están llorando. En estos barrios no sabemos cómo están. Los alquileres subieron un montón a lo que subió el dólar blue, subieron los alquileres. Pero ahora bajó un poco y tampoco no han bajado nada. A lo contrario, no sabemos toda esta familia qué es lo que va a hacer. Y también, como dijo el compañero, estamos reciclando las cosas. Hay mucho que antes un guardapolvo, bueno, podía comprar, ahora ya no se puede conseguir un guardapolvo. Se tiene que guardar, se tiene que hacerlo desde el año pasado, están parqueando los guardapolvos, no tienen materiales escolares y estamos haciendo la ley. No sé a dónde vamos a llegar. La verdad, la última palabra que tienen ustedes, que apoyar bastante, dar un aliento y trabajar por algo, ¿no? Para que nuestras familias tengan por lo menos algo para llevar a cabo. Eso quisiera, por favor. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algo? ¿Un comentario? ¿Una puteada? Yo Bueno, puedo hablar pero de otro tema diferente. No sé qué es socialismo, pero yo de algo que no entiendo. Yo obviamente veo más cosas de mi ley, ¿no? Que está la gente, yo trabajo como planificación y la gente me habla de mi ley, todos están conformes con mi ley. A lo que yo me imagino, argentino, yo mayormente voy por Palermo, saber, voy a manejo. Que yo no veo esas propuestas, dicen bajó de la INEC, del cine, que bajó los ñoquis, que cobraban por debajo, películas que no cobraban,
cosas que la gente, el dinero que nosotros aportamos de nuestros impuestos iba a personas que legalmente no hacían nada. Y yo también lo veo en videos, en TikTok, en YouTube, pero cuando yo estoy aquí, no sé de hablar porque sé que es un partido socialista, ¿no? Y yo veo más, yo soy más de la meritocracia, digamos. Y me imagino, pero yo puedo hacer mi duda es la siguiente. Milei, supuestamente yo te escuché que hemos entrado en crisis, ¿no? Que al banco le debemos 10 millones, pero yo escucho que Milei ha recibido 10 millones, ha abusado con estas cosas. Yo no sé ya a quién cree, ¿no? Si a lo que dicen los demás o cree aquí. También escucho muchas cosas que Milei está haciendo bien las cosas, que aquí a 4 me lo vamos a ver el futuro. Sé que con Macri pasó lo mismo, ¿no? Decía ese semestre va a pasar, va a mejorar y nunca mejoró. Pero yo estando aquí, yo escucho Milei y yo veo que todos están ahorita. Si hubiera más esa crisis que tanto decimos, la gente ya hubiera salido, se hubiera enojado con las uvas, ¿no? Pero yo no veo ese enojo de la gente, no veo ese que digan, vamos a salir con todo. Sí veo las marchas que algunos se están quejando por falta de la luz. Ayer también vi cortes en las calles de la luz, pero era por la luz, no era por otro tema. Pero sé que esa luz le incurre a... Siempre todos se quejan de Milei, ¿no? ¿A dónde vamos con este tema? ¿Cómo se puede saber quién dice la verdad y quién dice no? Ahora, sobre la votación del 24, yo quiero preguntar. Muchos dicen que el 24 hay que marchar, ¿no? Pero la gente, los compañeros de la base, están un poco decepcionados con estas vacas también que hubo de potencial. Que salieron del país, que no se puede levantar, que el motivo son los viajes. Y otros ya no sabe ni hacer caso o no hacer caso. Si, como dicen más antes, si sales, que guardan el plan, están buscando las excusas, están buscando todo un mérito, y la gente ya como que ya está tomando caminos alternativos, digamos. Dicen, ya, como también dijo mi compañero, que no hay, en los comedores ya no llegan ni alimentos, no llega nada. Entonces el compañero ya está buscando otras alternativas para sobrevivir, digamos. ¿Cómo se le puede motivar a sus compañeros si no hay algo que los motive? Si no hay un ingreso al potencial, si no hay alimentos, no hay nada. ¿Cómo se le puede motivar a un compañero? No solo decir vamos a la marcha y obligarles, no se puede. Pero ¿cómo se le puede motivar? Es la primera pregunta que uno se puede hacer. No decir vamos todos juntos a lo que salga. Ese salga ya se encuentra, ya no somos niños como antes. Esas serían mis dos preguntas que tengo. Bueno, ¿algún compañero más quiere hablar? Acá el compañero hizo varias afirmaciones polémicas, como por ejemplo que nadie protesta. Yo al principio, ahora lo vamos a discutir, pero por ahí hay algún compañero que tiene otra opinión. Bueno, miren, lo principal es lo siguiente. Nosotros como partido no podemos reemplazar la acción de los trabajadores. Es decir, yo no tengo la bola de cristal, o Jorge Altamira, o Marcelo Román, o los compañeros que nos ven siempre porque nos animamos a hablar. No tenemos la bola de cristal. Discutimos, ustedes saben que Política Obrera hace congresos donde discute la situación política, nos juntamos todas las semanas a discutir la situación política, los problemas que tenemos, como ustedes se juntan en las asambleas y discuten también en cierta forma la situación política, porque el problema de cómo hacemos para que el gobierno nos dé los alimentos, marchamos, con quién marchamos, qué posición tienen las otras organizaciones, por qué no hay unidad, que es una pregunta que siempre surge, por qué los compañeros no vienen a la asamblea, son problemas políticos. Es decir, que ustedes cuando se juntan en las asambleas discuten de política, discuten los problemas políticos del barrio, y los compañeros de una fábrica X que se juntan todas las semanas a discutir los problemas de la fábrica, discuten problemas políticos también. El punto está en que la clase obrera entienda que
tiene que ejercer lo que en la escuela secundaria nos enseñan con la materia de educación ciudadana. La clase obrera tiene que ejercer su papel de ciudadano político con la conciencia de que tiene intereses diferentes a los de los capitalistas. El capitalista quiere ganar y si no tiene ganancia, cierra la fábrica y se va. Y si hoy en Argentina el empresario argentino para ganar tiene que hacer pelota a la fuerza laboral porque si no es menos competitivo con respecto al empresario brasileño, va a hacer todo para hacer pelota a la fuerza laboral. Y de hecho es lo que está sucediendo. El conflicto en el sindicato de metalúrgico tiene que ver con que la patronal quiere aumentar los ritmos de producción y quiere eliminar derechos adquiridos que tienen los trabajadores por convenio y quiere aumentar los turnos. Entonces el empresario tiene intereses que hacen a su condición de empresario que son opuestos a los de los trabajadores, porque mientras el empresario quiere ganar y para ganar eso significa hacer pelota a la salud del trabajador y de su familia, el trabajador ¿qué quiere? Quiere ganar, tener un sueldo cada vez mayor que le permita sobrevivir a él, mantener a la familia, que los chicos vayan a la escuela, que vayan a la universidad. Entonces los intereses son opuestos. Vivimos en una sociedad de clases enfrentadas, donde una clase tiene intereses diferentes y opuestos a la otra. ¿Y cuáles son nuestros intereses hoy en Argentina? Bueno, en principio el problema del salario y de los ingresos familiares, y con esto incluyo al plan potencial. Y para el caso de los compañeros, ya que ni siquiera se pueden alimentar, tenemos el problema elemental de la alimentación. Entonces, el viaje político de nuestra clase se va a dar en el momento en que en todos los barrios y en todos los lugares de trabajo los trabajadores comprendan que tienen que empezar a organizarse ellos, a juntarse, a discutir los problemas que tienen y cómo hacen para resolverlos. Si esa resolución termina en una movilización, en un corte de una calle, en una carta al ministerio, son los problemas que tienen que ir enfrentando y discutiendo los trabajadores. En la organización, en la conciencia de la necesidad de la organización, es donde radica el problema matemático fundamental. Y eso no lo puedo reemplazar ni yo, ni el Partido Política Obrera, ni ningún partido, porque es una conciencia que tiene que desarrollarse en las masas de los trabajadores, como empezaba a desarrollarse allí por el 70, cuando los trabajadores se dieron cuenta de que si le seguían haciendo el juego a sus direcciones sindicales no iban a ningún lado y que tenían que hacerse de sus propias direcciones que defendieran sus propios intereses, no intereses ajenos. Entonces, en primer lugar esto, digamos, para hacerlo más concreto todavía, si de esta charla nos vamos con la conciencia de que hay que poner de pie las asambleas en los barrios, volver a convocar a los compañeros, ir a buscarlos a la casa, discutir con ellos, compañeros, ¿por qué no venís más? Y bueno, no, porque no tenés el plan. Bueno, no, mira, compañero, el problema acá no es el plan. El problema acá es que si no nos juntamos, no discutimos los problemas y no nos organizamos nosotros, no va a venir nadie a hacerlo por nosotros. Entonces, en esa orientación, que es una orientación política, porque es el compañero que está diciendo, nosotros nos tenemos que juntar y nosotros tenemos que actuar, ponernos de acuerdo y actuar, ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces,
¿Cómo hacemos para moralizar a los compañeros? Hay que ir a buscarlos a la casa. Hay que tener una actitud militante. Es decir, ir, buscarlos, discutir con ellos. Hay que asumir el rol político. Eso como primer punto. Como segundo punto, lo que preguntó el compañero sobre la cuestión de a quién creerle, creo que es bastante sencillo. Mirá, hay una situación real y concreta. Milei dijo en la campaña que la gente le iba a pagar la casa. Y hace una semana atrás se aumentaron el sueldo los diputados y los senadores. Y los gobernadores y los intendentes siguen en sus sillas, defendiendo los intereses de sus respectivos empresarios de sus territorios. Y acá los únicos que están pagando el pato son los trabajadores. Yo les conté recién que todas las medidas que tomó el gobierno de diciembre para acá benefician a los bancos. ¿Cómo nos damos cuenta que benefician a los bancos? Porque están chochos con Milei. Y vayamos a la página de la Cámara Empresarial Bancaria a ver qué opinan. Y ellos creen que este gobierno hay que dejarlo gobernar, que las cosas antes estaban mal y ahora Milei las está intentando resolver. Claro, ellos dicen eso porque a ellos les está yendo perfectamente bien con la timba financiera. A los empresarios les está yendo bien, dicen que les va mal para imponer la reforma laboral que Milei quiere meter en el Congreso y que se vote. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta o a quién le creemos? Razonando de la misma manera que razonábamos recién. ¿Qué intereses defienden y qué intereses atacan? Milei está defendiendo los intereses de los que más tienen y está atacando a los que menos tienen. Entonces ahí te das cuenta de qué lado de la vereda está. Que digan, los medios pueden decir lo que quieran, pero los medios sabemos que son empresas también. Por ejemplo, el TN. Un ejemplo. El año pasado, cuando fuimos a hacer la primera entrevista para la campaña electoral en TN, nosotros entramos con Marcelo Ramal a un salón donde estaba Bonelli, el otro periodista que está con él, que no me acuerdo cómo se llama, y en la parte de atrás donde estaban los camarógrafos había como 7 u 8 trabajadores, todos precarizados, hasta en la ropa uno se da. Uno dice, bueno, estamos en el edificio de TN, Canal 13, una ya multinacional. Los trabajadores de Punta en Blanco son los mejores pagos. Y uno veía a los trabajadores y parecían, no sé, que estuvieran viviendo en la indigencia, la ropa raída, cara de cansado. Uno sí, estamos trabajando acá desde la mañana y eran las 10 de la noche. Y cuando, en el momento que le toca a Marcelo y a mí, nos toca habla Marcelo, dice lo suyo, hablo yo, ¿y qué planteo? El problema de la precarización laboral. De que durante los 12 años del gobierno del PJ y del kirchnerismo, los trabajadores, ahora teníamos una proporción importante de los trabajadores trabajando con monotributo, con factura, que habían vaciado los convenios colectivos. ¿Y qué hace el periodista de TN? Me corta. ¿Por qué me corta? Porque lo que estaban atrás escuchando eran el público de lo que yo estaba diciendo. Esta está metiéndole ideas a los que están, a los trabajadores que están todos, seguramente eran todos monotributistas. Entonces cortemos el discurso ya. Los canales de televisión son empresas, en Crónica. ¿Ustedes vieron el caso del trabajador periodista de Crónica? El que reclamó en vivo y luego lo despidieron. ¿Lo vieron? Él no tiene un buen salario. Hubo un movilero de Crónica que estaba en 11 haciendo una entrevista. Y vieron cómo son los periodistas de Crónica. Un poco más le piden que bailen el malambo delante de la tele a los pobres mobileros.
gustó, le dijo, dale, colabora con la señora que estaba ahí, una señora que estaba vendiendo en la estación de 11, una vendedora ambulante, dice, dale, colabora con la señora, ponete a vender, le dice. Y claro, el trabajador dijo, no, pará, dice, a vos, ¿quién te dijo que me digas eso? ¿La producción? Yo laburo en negro, hermano, le dice. A mí me pagan 1.200 la hora extra, ¿querés que labure? Que siga laburando. El planteo fue tan descarnado que no solamente lo cortaron, el compañero que estaba en el piso dice, pará, como diciendo no sigas hablando porque te van a rajar, y lo rajaron. Es decir, que Crónica TV, que también habla de los pobres jubilados, todo el tiempo habla de los jubilados, a sus propios trabajadores los tienen en negro y precarizados. Entonces, los canales de televisión y los medios de comunicación son empresas, y como empresas defienden intereses. Y ellos tienen una línea editorial que lo dicen, en donde los periodistas hay cosas que pueden decir y hay cosas que no pueden decir. Vuelvo a las elecciones del año pasado, el programa de TN Bonelli. Milei estuvo 20 minutos hablando. Massa estuvo 20 minutos hablando. Bullrich estuvo 20 minutos hablando. ¿Saben cuántos minutos nos dieron a Marcelo y a mí? 6 minutos. Y le robamos 1 minuto más porque Marcelo dijo, esperá. Y nos dieron 7. Entonces fíjense, a los partidos de los empresarios, los partidos patronales, 20 minutos para que se explayen y expliquen todo como quieren. A los partidos de la izquierda, que por lo general hablamos de los trabajadores, 7 minutos, que no podés desarrollar casi nada. Entonces, ojo con los medios de comunicación, las redes sociales, que promueven un relato, un discurso. Eso por un lado. Después lo otro que me habías preguntado era con respecto a la movilización, pero no me acuerdo qué era. ¿Cómo motivar frente a tantas pálidas, tantos reveses? Bueno, esto mismo. Es lo que planteé al principio. El compañero va a salir a luchar sin que nosotros le digamos. La clase obrera pelea sola por una cuestión elemental que es la que decíamos recién. ¿O acaso el trabajador se va a quedar mirando cómo los hijos se le mueren de hambre? No, el trabajador por una cuestión material elemental sale a la calle. El problema es la orientación política. Y ahí es donde están los activistas del polo obrero y de política obrera. El activista, ¿cuál es el activista que fija la orientación política? Hay un conflicto de compañeros, quiero hablar, esto pasa por esto y esto, opino que tenemos que ir por acá. Esa es la orientación política, pero la clase obrera lucha sola. Vos planteabas recién que no lucha. Mirá el 8 de marzo. ¿Ustedes vieron la movilización del 8 de marzo? Estaba el Congreso de bote a bote, fue la movilización. Creo que fue incluso más numerosa que la del paro de la CGT. Que la del paro de enero. Y sí, no era un fue problema mala. de mujeres, porque ahí en los carteles de las compañeras había consignas contra Milei. Entonces, en esa movilización había un contenido de protesta política. Esto que vos decís, el corte de la calle por la luz. Bueno, las formas en las que se expresa esa rebelión, esa protesta, son multifacéticas. Puede ser por el corte de la luz, puede ser por los comedores, pero son protestas. Lo que hay que hacer es que todas esas protestas lleguen a una conclusión política. Y es que el problema de los comedores, el problema de la luz, el problema del salario, el problema de la escuela, el problema de la obra pública, el problema de la inundación, tiene que ver con que hay un gobierno que ataca a los trabajadores. Entonces, los trabajadores luchan y van a salir a luchar. Ya, a ver, en diciembre asumió Milei y ya se comió 5 movilizaciones. Y una de esas 5 movilizaciones cuerpo a cuerpo con la policía, que nos tuvo que desalojar de la calle a fuerza de gas pimienta. Yo estuve ahí. Entonces, imagínense en 3 meses ya este bautismo, esta situación, al compás del agravamiento de la crisis social, la protesta también se va a profundizar. El problema es la orientación política. Entonces, lo más importante que me interesa que ustedes se vayan de aquí con esta idea
hay que movilizarnos con todo el 18 y hay que movilizarnos con todo el 24. Y nosotros especialmente llamamos a los compañeros a movilizarse con la columna de política obrera, porque fuimos el único partido que se opuso en las reuniones de organización de la marcha del 24 a marchar con los colaboradores del ajuste. Con los colaboradores del ajuste de hoy y con los colaboradores de la matanza de ayer. No podemos, un partido de trabajadores tiene que marchar en forma separada de los partidos patronales. Y en una fecha como la del 24 de marzo nosotros no podemos permitir que vengan con la excusa de que lo tenemos que movilizar contra Milei, un partido que fue colaborador de la dictadura, que en los lugares de trabajo persigue a los activistas y que en los lugares donde gobierna también aplica la motosierra. Bueno. Bueno, compañeros, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Yo solo para sumar una cuestión que me parece muy importante, que los compañeros tienen un desafío político. Esta situación política lo coloca particularmente a los compañeros de los barrios en un desafío muy particular. Porque acá el gobierno de Milei, además de todo este ataque contra los trabajadores, etc., en el caso de las organizaciones sociales, con las bajas, con los descuentos, con el corte de alimentos, lo que quiere cortar de raíz es la organización. Lo que quiere cortar de raíz y lo que más teme es que los vecinos, los compañeros, los trabajadores despedidos tomen la herramienta que nosotros ofrecemos en los barrios, de la asamblea, de la lucha, de la movilización, de poder discutir los problemas. Por lo tanto, el corte de los alimentos para los comedores populares no pasa tanto por las moneditas que se ahorra con los porotos, el arroz que deja de repartir, sino por cortar de raíz una experiencia y un lugar de organización frente a la necesidad. Y fíjense también en este ataque de las bajas, que está apuntado particularmente contra los trabajadores migrantes, los compañeros que vienen de otro país, que toman muchas veces los trabajos más difíciles, que a veces hasta ponen de pie los barrios, bueno, y hacen funcionar la economía, etc. Y el ataque particular contra los compañeros que no pueden ahora, que están haciendo, si no sufren una baja, por ejemplo, visitar sus parientes en su país, que generalmente es un país limítrofe. Es una medida xenófoba, discriminadora, y que lo que busca es amedrentarnos, ¿no? Que uno te va a quedar una excusa, y que junto con el congelamiento de los montos de salarios, asignaciones, el plan social que queda congelado su monto, desmantelar cualquier forma de respuesta y de organización. Por lo tanto, estos son métodos de un gobierno que está planteando endurecer completamente todas las medidas, y el 24 de marzo, contra todos los métodos dictatoriales, la represión, el protocolo represivo, todas las medidas con las cuales quieren hacer pasar este ajuste feroz, tiene una relevancia muy importante. Y encima, para colmo, vamos a venir con la fecha que tenemos el lunes 18, que a nosotros nos va a tocar estar en el Puente Porredón en la mañana del lunes, y donde va a ser una cita de una movilización unitaria del conjunto de organizaciones, y que frente a la situación desesperante, el corte de los alimentos, las bajas, están buscando, producto de la presión de las bases, que haya una respuesta. Por lo tanto, compañeros, me parece que tenemos una semana muy caliente y tenemos que ir con las herramientas que vimos acá con Patricia a discutir con los compañeros, porque no queda otra que salir a luchar para derrotar el gobierno en este plan de ajuste.
Bueno, compañeros, un aplauso para Patricia.